Entonces, el tema de hoy va a ser equilibrio ácido-base. Es uno de los temas que a mí más me gusta, de hecho creo que es el que más me gusta del primer bloque. Entonces, espero poderles transmitir ese gusto por este tema. Antes de iniciar, yo sé que todos hemos sentido esa sensación de que bioquímica nos en vivos nos está llevando, que nos estamos quedando atrás, y eso fue lo que me pasó a mí. Y fue con el tema de agua y justamente con el de equilibrio ácido-base, lo cual se vuelve un poquito contradictorio, porque empezó no gustándome el tema, no lo entendía, me hacía pelotas y ahora es uno de mis favoritos. Entonces, también bioquímica era de las materias que menos me gustaba y ahora es de las que más me gusta. Entonces, tengan, ténganle paciencia, estudien y van a ver cómo poco a poco le van a ir agarrando ese cariño. Ahora, cuando no me gustaba bioquímica, me preguntaba, bueno, ¿y para qué quiero saber yo bioquímica? O sea, ¿de qué me sirve si no soy químico? Soy médico. Y bueno, ahorita vamos a ver la relevancia de la bioquímica aplicada a la medicina. Para eso, en este momento yo seré un familiar con su paciente y ustedes a partir de este momento serán todos doctores. ¿Ok? Entonces, traten de ir razonando las cosas que vayamos viendo para que al final podamos llegar a un diagnóstico y le puedan dar un tratamiento. Tampoco va a ser tan avanzado. Si no entienden algo, por favor interrúmpanme por el micrófono porque no los puedo ver por el chat. Y si no puede, si me hacen favor de leerlo en el chat, se los agradecería mucho. Entonces, empezamos con el caso clínico. PX quiere decir paciente, así se abrevia. Paciente masculino de 65 años de edad llega al servicio de urgencias con taquipnea, desorientando en tiempo y lugar, respuesta ocular verbal, localiza el dolor obteniendo una escala de Glasgow de 12. Para quienes no lo sepan, la escala de Glasgow normalmente tiene que estar en 15. Si está menos de 15, quiere decir que ya está desorientado, ya está confundido, incluso podremos decir que ya está incluso hasta al punto de desmayarse. APP quiere decir antecedentes personales patológicos, quiere decir de qué padece la persona. Un diagnóstico previo de DM2 o diabetes mellitus tipo 2 con 3 años de evolución, con inadecuado control metabólico. EF quiere decir exploración física. Edad aparente a la cronológica sin datos de importancia en aparatos y sistemas. Durante la exploración física, usted ha de estar cerca del paciente, detecta un aroma a fruta podrida por su alto conocimiento en bioquímica, usted solicita los siguientes estudios. Antes de solicitar estudios, siempre hay que ver los signos vitales del paciente. Los signos vitales del paciente son TA o la presión 128/84, temperatura 35.8, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto. ¿Ya se saben los signos vitales de casualidad por ahí que los hayan escuchado en prepa o algo por el estilo? Sí. Sí, entonces, ¿cómo están? La temperatura está baja. Ok, está un poco baja la temperatura. Su frecuencia respiratoria es alta. Frecuencia respiratoria alta. ¿Cómo está la cardíaca? También está alta. Alta. Ok, no, lo normal es de 60 a 100, entonces está dentro del límite, pero ya se está acercando a lo alto. Y la presión siempre se debe de ser menos de 135/85 para que no podamos. Doc, no sé si sea yo, pero no lo escucho. Y se trabó, Manuel. A ver, permítanme un tantito, ya le estoy marcando.
Bueno, les decía que si saben qué es lo que apunta un médico cuando está en consulta, que ven que les está preguntando, ¿y qué siente? Y se agacha y empieza a notar. ¿Alguien sabe? ¿No lo puedes repetir, por favor, Manuel? Sí, que cuando ustedes van a consulta, normalmente ven que el médico está apuntando algo, ya sea en un papelito o en la computadora. ¿Qué se imaginan que está apuntando? No, puede ser la historia clínica. Signos y síntomas. Signos y síntomas. Signos y síntomas. ¿Qué les parece? Pero solo los más relevantes, porque conforme vayan avanzando en la carrera van a ver que no todos son relevantes. Aquí, ¿cuáles les parecerían los más relevantes? Yo les ayudo con el primero. Les decía que taquipnea, desorientado en tiempo y lugar. Para quienes no sepan qué es taquipnea, es que su frecuencia respiratoria está alta. De eso ya lo vimos. Entonces, eso ya lo sabíamos. Desorientado en tiempo y lugar. Debe de estar orientado un paciente en tres esferas. En persona, o sea, saber cómo se llama, saber cuántos años tiene. Lugar, saber dónde está. Y tiempo, saber qué día es hoy o el día que se le está brindando la atención. Él no sabe, porque está desorientado, ni siquiera qué día es hoy y tampoco sabe dónde está. A lo mejor él dice, estoy en un súper. Y pues no, está en el hospital. ¿Qué otra cosa les parecería relevante, pero muy, muy, muy importante? La escala de Glasgow. Ok, por ahí alguien mencionó la escala de Glasgow. Ok, sí, viene, digamos, en un cuadro más o menos moderado. Ok. Y también alguien por ahí escuché diabetes mellitus tipo 2 hasta aquí, con inadecuado control. Eso quiere decir que no se pone ni su insulina, no se toma sus medicamentos. Y la otra, para irnos rápido, es que detectas un aroma a fruta podrida. ¿Ok? Algunos por ahí ya van a ir a lo mejor haciendo su diagnóstico. Otros a lo mejor no saben ni dónde estamos parados. Entonces, les decía que ustedes solicitan estudios. Los estudios que ustedes les van a solicitar son una prueba de glucosa sérica, una gasometría arterial y un EGO o un examen general de orina. Entonces, les entregan lo siguiente. Apúntenlo, por favor, lo que yo les diga. Lo de la gasometría va a ser importante porque es a lo que nos enfocamos el día de hoy. pH de 7.15. PCO2 de 30 milímetros de mercurio. Y bicarbonato 16 miliequivalentes sobre el litro. La glucosa sérica, esa no la vamos a apuntar, pero lo normal es de 70 a 100. Entonces, como verán, la trae hasta los cielos. 475 miligramos sobre decilitro. El examen general de orina, pH 7.8, eso no lo anoten. No hay proteínas, no hay glucosa y hay cuerpos cetónicos. Están presentes. Eso sí, apúntenlo. No hay leucocitos y no hay eritrocitos. ¿Listo? Listo. Listo. Perfecto, doctores. Entonces, alguien que me diga en qué está sospechando y por qué. Yo Cetoacidosis. sospecharía de una cetoacidosis porque aparte de que algunos parámetros de la gasometría caen en una acidosis metabólica, el fetora fruta podrida es bastante característico de una persona que al padecer diabetes está teniendo esta complicación. ¿Ok? Ok, entonces por ahí apunten el diagnóstico presuntivo y el por qué. Y ahorita vamos a ver. Entonces, el diagnóstico presuntivo que llevamos hasta ahorita, que probablemente podría ser, es cetoacidosis metabólica. Ahora vamos a aprender para ver si efectivamente es así. Vamos a recordar el tema fundamental que es el primero que ven, el agua. Saben que se compone de hidrógeno y dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El agua normalmente se puede disociar en hidrógeno y en hidroxilo. ¿Ok? Esto, si se acuerdan,
también es conocido como hidronio, y este como hidroxilo, o hidrógeno e hidroxilo, como le quieran decir. Bueno, les decía que este simbolito significa concentración, ¿ok? Para esto tenemos una concentración de hidrógeno y una concentración de hidroxilo. Siempre, siempre, siempre. Ahora, antes de ver esta tablita que tenemos aquí al lado, vamos a ver algo que se llama producto iónico del agua, o también abreviado como KW, como lo pueden ver ahí. Y KW lo que nos dice es que el hidrógeno por el hidroxilo es el producto iónico del agua. O bien lo podemos representar de otra manera. KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Y todo eso le podemos sacar menos logaritmo. Si yo le saco menos logaritmo a 1 por 10 a la menos 14, me va a dar el numerito que está aquí, nada más que en positivo. Me va a dar 14. Quiere decir que el producto iónico del agua puede ser 14. Ahora, ¿se acuerdan hasta qué número llega la escala de pH? ¿De qué número a qué número es? 0 a 14. 0 al 14. Del 0 al 14. Ahora ya saben por qué es hasta el 14 y no al 15. Porque el producto iónico del agua solamente nos permite llegar hasta el 14. Y vamos a ver lo siguiente. Vean el hidrógeno. Esta es la concentración de hidrógeno. Y esta es la de hidroxilo. Vean cómo nos dice a qué lo vamos a ir elevando. A 0, 1, 2, 3, 4. Todo eso a la menos tanto. Y a todo eso le vamos a ir sacando menos logaritmo. Nada más que eso, pues nos tardaríamos mucho aquí y no tenemos tanto tiempo. Ya nos hicieron el favor. Mande. Perdona que te interrumpa, pero aquí un compañero en el chat escribió que era lo de logaritmo. ¿El menos logaritmo? Ajá, ¿qué era? Simplemente era para transformar ese 1 por 10 a la menos 14 a nuestro resultado. ¿Sí? Solamente para eso funciona. Dice que si así es siempre. Sí, en realidad sí. Y ahorita van a ver por qué. De hecho, es una de las fórmulas que ya deberían de conocer. Que vamos a ver ahorita. Bueno, vean cómo 10 a la 0 es 0. En pH, 10 a la 1 es 1. 10 a la 2 es 2. ¿Ok? 10 a la 3 es 3 y así sucesivamente. Pero lo que nos está marcando esta H, vean cómo está entre unos corchetes. Quiere decir que es la concentración de hidrógeno. ¿Cuánto es 10 a la 0? ¿0? 1. 1. Muy bien. 10 a la 0 es 1. Mientras que 10 a la 1 es 0.1. ¿Sí? Y así le vamos a ir agregando ceros. Hasta que vean hasta acá abajo, 10 a la menos 14 sería 0.00000000014. ¿Qué es más grande? ¿1 o 0.000000014? 1. 1. Entonces vean lo siguiente. A mayor cantidad de hidrógeno o a mayor concentración de hidrógeno, menor concentración de hidroxilo. ¿Por qué?
porque vean con qué empieza la escala del hidroxilo, 10 a la menos 14, ¿sí? Y vean cómo esta va descendiendo hasta que el 14 hay 1. En el lugar donde en el hidrógeno hay 0.00014, ¿ok? Entonces, con eso podemos decir que son inversamente proporcionales, que quiere decir que cuando hay más de una hay menos de otra. Entonces, podemos decir también que a menor concentración de hidrógeno, ¿cómo será la concentración de hidroxilo? Más alta. Mayor. Más alta. Más alta, ¿ok? ¿Por qué debe de ser más alta? Porque todo al final nos debe de dar 14. Siempre. Por eso es que no puede ser igual. Porque a lo mejor si esta es 13, esta tiene que ser 1. Y si esta es 2, esta tiene que ser 12. Para que siempre nos dé 14. Pero vean cómo se cumple. Siempre que hay mucho hidrógeno, hay poco hidroxilo. Y siempre que hay poco hidrógeno, hay mucho hidroxilo. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Sí. Bueno, para eso nos funciona esta tablita, básicamente. Es lo único relevante que nos funciona. Sabiendo esto, vamos a obtener las siguientes fórmulas. pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidroxilo. Y por último, pH más pOH, lo que les decía, siempre nos debe de dar 14. ¿Por qué? Porque 14 es el producto iónico del agua. Por eso no nos puede dar más. Y vean cómo es cierto. Aquí nada más están tomando la concentración de hidrógeno para darnos el pH. Y aquí cuando utilizan la concentración de hidroxilo, nos dan pOH. Así jamás se les deben de olvidar estas fórmulas. Ahora yo les pregunto, si les dan, por ejemplo, el pH 7.4 es igual a menos logaritmo de de hidrógeno, ¿cómo calcularían esto? Si ya les dieron el pH. Logaritmo. ¿Dando el de- antilogaritmo? Con la regla de los antilogaritmos. Con la regla de los antilogaritmos. Si ustedes saben que antilogaritmo es 10 elevado a este. Esto es igual a la concentración de hidrógeno. En realidad están muy sencillos estos problemas. Y lamento decirles que en el departamental no van a venir estos. Si acaso los verán con sus doctores. Pero en el departamental les aseguro que no vienen. Porque están muy sencillos. A menos que quieran ser buena onda. Pero no creo. En fin. Lo mismo tendrían que hacer con pOH. Y lo mismo tendrían que hacer si les dan el pH y les piden calcular el pOH. Solamente hay que sustituir en esas fórmulas. Nada más. Por eso en estos problemas no nos vamos a detener, porque están muy sencillos y son de poca relevancia. ¿Alguna duda? No, gracias, ninguna. No, todo bien. Perfecto. Solo ahí sería 10 a la menos pH, ¿no? O sea, sería 10 a la menos 7.4. No, 7.4, porque el pH es 7.4. Y Ok. porque no hay pH negativo. Entonces, vamos ahora sí con lo que nos interesa, los amortiguadores. Un amortiguador es una combinación de un ácido débil y una base conjugada. Esto da lugar a una solución resistente al cambio de pH cuando se agrega hidrógeno o cuando se agrega hidroxilo, manteniendo, esto es importante, un equilibrio constante. Su máxima capacidad de ser una
amortiguador se ve en los límites a su pKa, ¿sí? El pKa es el punto donde es más estable el compuesto, ¿sí? Y en este caso vamos a ver esta tablita que yo estoy seguro que ya se las debieron de haber enseñado, pero normalmente nada más les dicen, es esto y así. Y ustedes nada más ven puntitos. Vamos a identificar compuestos, para eso hay que saber un poquito de química. Este se llama ácido acético. Y este de acá arriba se llama acetato. El ácido acético, como ya lo sabrán, es un ácido y el acetato es una base. Bueno, entonces, el pKa del ácido acético es 4.76. Quiere decir que cuando el pH del ácido acético esté en 4.76, va a estar en equilibrio, que es este puntito. Vamos a cambiarle de color. Es aquí. ¿Y a qué me refiero con equilibrio? Que va a estar en el punto exacto, equilibrado entre una base y un ácido. Siempre que lean una gráfica, tienen que ver qué les ponen en el eje de las X y qué les ponen en el eje de la Y. Vean que en el eje de la Y hay pH. Y aquí sería 4, 4.5, 6, 7. Entonces sí queda 4.76. Y vean cómo en la parte de abajo nos dice hidroxilo agregado. El hidroxilo es una base, ¿sí? Entonces, vean cómo poco a poco le van agregando. En este punto no hay nada de base, pero poco a poco le van a ir agregando. Cuando yo le agrego 0.1 equivalentes de hidroxilo a la solución, tiene un pH aproximadamente de 3.76 por ahí, ¿sí? Vean como nada más con 0.1 subió de 2 a 3.76, es decir, aumentó 1.76. Ahora, yo le agrego 0.2, sube hasta 4.3, ¿no? Más o menos, por ahí, que sería por aquí. Y yo le sigo agregando y agregando hasta que llego a este punto. En este punto el pH, vean cómo ya está en 6.2, 6.3, más o menos. Y cuando yo le agrego 1, un equivalente completo, ya no es ácido acético, ya es acetato, ya es una base. ¿Por qué? Porque el ácido débil y base conjugada quiere decir que el ácido libera sus protones y la base conjugada los acepta, ¿sí? A eso se refiere. ¿Qué pasa cuando yo le voy agregando una base? Pues esos poquitos hidrógenos los va soltando y los va perdiendo. Entonces, al perder el hidrógeno, pierde acidez y se vuelve una base. ¿Sí queda claro? Entonces, es que estoy tratando de conectar todo. Esta tablita va a ser como que la forma vista así de cómo funciona un amortiguador. Exactamente. Ok. Bueno, entonces, aquí viene la parte del amortiguador. Un amortiguador siempre va a ser el punto de pKa, que es 4.76, más menos 1. Quiere decir que va a funcionar como amortiguador cuando el pH esté en 5.76
y en 3.76, porque es más menos 1. ¿Qué sorpresota nos vamos a llevar? Porque habíamos dicho que en 3.76 llegábamos al cuadrito y 5.76 también está delimitado el cuadrito. ¿Qué fue lo que pasó cuando estábamos fuera de ese cuadrito? Aumentó rápidamente de 2 a 3.76, pero de volada. Y lo único que yo le agregué fue .1. .1 equivalentes. Una cosita de nada, es como si le hubiera agregado un granito de arroz. Pero vean cómo durante el tiempo que se fue acercando al pKa a partir de 3.76 y 5.76, vean cómo yo le pude agregar sin ningún problema hasta .9 equivalentes. Si este no hubiera sido una combinación de ácido débil base conjugada, inmediatamente en cuanto yo le hubiera agregado .2, se hubiera visto de la siguiente manera. Rápidamente se hubiera vuelto una base. ¿Pero por qué no se volvió una base? Porque está amortiguándolo, ¿sí? Quiere decir que lo está manteniendo en un equilibrio, está permitiendo que tú le puedas seguir agregando base sin que se convierta completamente en una base. Seguirá en un pH estable, ¿sí? ¿Sí les queda claro o lo repetimos? ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, por favor. Sí. Vamos a borrar otra vez todo esto para que lo vean mejor, porque con tanto rayón no se puede. Y ustedes mismos me van a ayudar. Le agregué .1 de una base. Lo naranja es la base. Mi pH original del ácido acético es de 2. Vean cómo con nada más .1 subió todo esto. Hasta 3.6.7 más o menos. O 3.76. Vean que subió muy rápido. Muy, pero muy rápido. Y habíamos dicho que el pKa, que es la constante de acidez, que es donde está en equilibrio, es de 4.76 más menos 1. Quiere decir que le sumo 1 al 4.76 y si sé matemáticas es 5.76. Si le resto 1 es 3.76. Es más, vamos a adelgazarlo para que se vean mejor los números. Ahí. 3.76, perdón. 5.76, 3.76. De 3.76 a 5.76 de pH va a funcionar como un amortiguador siempre y cuando esté dentro de ese rango, ¿sí? Y todo va a funcionar perfecto. Si se sale de ese rango ya valió, ¿ok? Eso es lo que nos debe de interesar. Vean cómo al entrar al cuadrito azul, que es lo delimitado de 3.76 a 5.76, yo le pude agregar 2, 3, 4, 5. Hasta que yo le agregué 5, llegué al punto exacto. Hasta ese momento, llegué a 4.76. Si nosotros hacemos cuentas, por ejemplo, de 2 a 3, a 3.76 es 1.76. Háganlo con su calculadora. 3.76 más 1.76, ¿cuánto hubiera sido? $5.52. 5.52, quiere decir que hasta por acá. Hubiera subido rápidamente hasta acá.
Ahora a ese 5.52 agrégale otro 1.76. 7.28. 7.28, o sea, más o menos por aquí. Es decir, que si no hubiera sido un amortiguador, cuando yo le estuviera agregando base, vean cómo hubiera subido la gráfica. Inmediatamente al punto 3 se hubiera vuelto una base y hubiéramos perdido al ácido y ya no hubiera funcionado nada. Gracias al amortiguador, le pude agregar hasta punto 9 y seguía siendo un ácido, porque seguía dentro del rango de 5.76. Ustedes saben que el pH de un ácido es hasta 6.9. Y arriba de 7.1 ya se vuelve una base. ¿Sí? Y vean cómo hasta el momento en el que yo tuve que agregar un equivalente completo, se volvió una base. Si ven lo que hizo, retrasó el tiempo en el que se volvió una base. ¿Sí quedó claro? Sí, Pero, o sea, se tiene que ir agregando poco a poco. No, como yo se lo fui a agregar, o sea, yo le pude haber aventado de sopetón punto 5 y hubiera llegado al mismo punto. Yo le pude haber agregado punto 8 y hubiera llegado aquí. Pero si no hubiera sido un amortiguador, hubiera llegado ya hasta escalas de 14, en vez de seguir en un rango de, ¿qué te gusta? 5.60, más o menos, de pH. Si se dan cuenta lo que hizo? Lo que hizo fue ampliar la capacidad de ese ácido para recibir la base y no volverse una base. ¿Sí les quedó claro? sí, Pues yo nada más como para reafirmar, el amortiguador entonces permite que se les sigan agregando los hidroxilos sin, ¿sí son hidroxilos? Sí, sin convertirlo en base. Exactamente. Sin alterarlo. O sea, permite que esté en un equilibrio dinámico. Quiere decir, lo van a ver en fisiología, que un equilibrio dinámico es mantenerse en unos rangos, ¿ok? Y esos rangos son normales. Por eso es que el cuerpo humano trabaja con rangos, porque nos mantenemos en equilibrio dinámico. Nunca les dicen la temperatura normal es 36 y se acabó. Les dicen es de 36 a 37.5. Y así sube, pues ya no es normal. Pero por eso siempre son rangos, porque son rangos en los que se ha visto que trabaja con normalidad. Ahora sí ya quedó claro qué significaba Tengo esa una grafiquita. pequeña duda. Mande. En la zona de amortiguación, ¿estos valores que están ahí serían valores oficiales o solo son valores oficiales para las soluciones que se muestran ahí, para la base y el ácido que se muestran ahí? Solamente es para estos. Ok, gracias. Sí, el pK va cambiando. ¿Sí? Va cambie, 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 cambie. Y eso van a encontrar en cualquier libro de bioquímica, van a encontrar una tablita donde vengan todos los pK. Pero no es necesario que se lo aprendan. Ahora, los valores normales, estos apúntenlos. Ya se los deberían de saber, pero apúntenlos ustedes de todas formas. Son de 7.35 a 7.45 el pH normal, con un promedio de 7.4. PCO2 o presión parcial de CO2, 35 a 45 milímetros de mercurio, con un promedio de 40. Y bicarbonato, estas cifras las da el departamento, no soy yo. Las pueden cambiar incluso. Para eso deben de checar el material que ellos le suben, porque luego los cambian. Cuando yo entré, era de 20 a 24. El año pasado lo subieron de 22 a 26. Con un promedio de 24. Estos promedios ahorita los vamos a ocupar, entonces espero que los estén apuntando. Pero los que se deben de saber de memoria son estos.
Y pues están muy sencillos, ¿no? 7.35 a 7.45, 35.45 y 22.26. Bueno, ahora, ¿cuál usamos? ¿Qué tipo de ácidos creen que haya en el cuerpo? ¿Ácidos fuertes o ácidos débiles? Ácidos débiles. Ácidos débiles, muy bien, porque si no, pues nos quemaríamos. Un ácido fuerte se le conoce porque tiene un pKa bajo y un ácido débil se le conoce porque tiene un pKa alto. Ejemplos de ácidos fuertes: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido brómico. ¿Y alguien que se acuerde cómo se llama este? Hipoclorito. No. No, ¿Se acuerdan del clorato? perclorato de hidrógeno. Muy bien, ese es un ácido. Ahora, ácidos débiles. Este lo acabamos de ver aquí. El ácido acético. Ácido sulfhídrico. Ácido fluorhídrico. Y el más importante, ácido carbónico. Ese es el que más nos va a interesar. ¿Ok? Ahora, de estos, los únicos importantes que se deben de aprender es este. Y que su pKa es alto. Y ahorita van a ver cómo evidentemente es alto. Ahora, existen amortiguadores corporales en diferentes lugares porque no en todos lados puede actuar uno solo. Por ejemplo, en el plasma tenemos algo que se ve así. Se llama amortiguador ácido carbónico y se escribe así: H2CO3 diagonal HCO3, que es ácido carbónico bicarbonato. En los eritrocitos utilizamos la hemoglobina. La hemoglobina, como lo van a ver en clases más adelante, proviene de un aminoácido llamado histidina. Utilizamos esa histidina de la hemoglobina para amortiguar el ácido. Después, intracelular, vamos a tener H2PO4, HPO4. Este se llama amortiguador fosfato. Y por último, en la orina tenemos al amortiguador fosfato y al más importante, vamos a poner una carita feliz, en la orina, NH4, NH3. Que ustedes saben que eso es amonio amoníaco. ¿Ok? Este es el más importante y ahorita van a ver por qué. Los que se deben de saber: el del plasma, el de los eritrocitos y este de la orina. Esos son los más importantes. El de los eritrocitos nada más como pregunta por ahí que les puedan poner. Pero en realidad no para otra cosa. Ahora, mucha atención aquí porque se me pueden perder. Esto lo van a ir viendo a lo largo de todo el bloque de bioquímica, para que vean que bioquímica es una materia que se trata de integrar. Comenzamos en este circulito café llamado hepatocito. En el hepatocito hay muchas funciones metabólicas, las van a ver en segundo bloque. Para empezar, obtenemos energía a partir de CHO, o ustedes saben que esto se llama
carbohidratos. CK quiere decir ciclo de Krebs. El temido ciclo de Krebs, lo van a ver en segundo bloque, pero los carbohidratos, después de un largo proceso, entran a ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs desprenden CO2. Acuérdense de mí cuando estén viendo el ciclo de Krebs y van a ver cómo sí libera CO2, ¿ok? Ese CO2 que se libera sale del hepatocito y se va a la sangre. En la sangre hay eritrocitos, que es este círculo rojo, y se le pega. Ahí. Entonces, al momento de pegarse el CO2, acuérdense que en el cuerpo dijimos que somos 60% agua, 70% agua, dependiendo de nuestra edad. Se junta con el agua y con eso nos forma la siguiente reacción. H2CO3, o también conocido como ácido carbónico. Ahora, hay una enzima que se encarga de hacer esto muy rápido, casi en cuestión de segundos. Esta se llama anhidrasa carbónica. ¿Ok? Y después ese ese ácido carbónico se disocia. Al decir que se disocia, es decir que se rompe. Y se rompe en bicarbonato y en hidrógeno. El hidrógeno se va a ir al amortiguador fosfato. Que al unirse con HPO4 forman ácido fosfórico, que es H2PO4. Y con eso evitamos que se vuelva muy ácido. Ahora, ese bicarbonato no le gusta estar en el eritrocito. Y en las membranas, como lo verán en esto, existen estas proteínas llamadas canales. Esos canales transportan este tipo de moléculas, como es el bicarbonato. Sin embargo, para que el bicarbonato pueda salirse, el cloro tiene que entrar. Y así lo van a encontrar como canal transportador de bicarbonato cloro. Y a esto se le conoce en fisiología, como contratransporte, o con el nombre viejito, antiporte. ¿Ok? Bueno, luego ese bicarbonato otra vez está libre en la sangre. Y al estar libre en sangre, mientras está libre, el hepatocito sigue digiriendo la comida. Ahora está con los ácidos grasos. Y también, ¿se acuerdan de mí, por favor? En el proceso de los ácidos grasos, cuando se están metabolizando, se libera acetoacetato. Y también se libera hidrógeno. El hidrógeno tiene dos caminos. El primero es irse con HPO4 y juntarse para formar ácido fosfórico. El segundo camino es entrar a este canal. Ese canal se llama acetato hidrógeno. Entonces lo que hace es, se sale el hidrógeno, pero también se sale el acetato. El acetato solamente lo que hace es darle el paso. Para eso funciona.
Y ahora vean quiénes están libres en sangre: hidrógeno y bicarbonato. Y como se gustan mucho, se juntan. En este proceso no participa la anhidrasa carbónica y termina formando ácido carbónico. Otra vez. Pero ese ácido carbónico se separa en hidrógeno y en bicarbonato y se van al riñón. Y en el hidrógeno se junta con el amonio y forman amoníaco. Y esto se elimina por la orina. Y esto también se elimina por la orina. Estos dos se eliminan por la orina. Así es como funciona. ¿Les quedó claro? La verdad, a mí no tanto el del riñón. El del eritrocito sí, pero el del riñón casi no. Sí, yo también me Ok. perdí ahí. En la sangre, hagan de cuenta, esto viaja el ácido carbónico. Cuando llegan al riñón, se separa en hidrógeno y bicarbonato. Y el bicarbonato se elimina por la orina. O bien, como lo verán en sus clases, se puede reabsorber. Y si se reabsorbe otra vez regresa a la sangre. Pero también se puede eliminar, dependiendo del estado del cuerpo, que es lo que ahorita vamos a ver. Y el hidrógeno se une con NH3 y si al 3 le subimos 1, pues se forma NH4. Ay, perdón. El amoníaco se vuelve amonio. ¿Sí? Y ese amonio se elimina por la orina. Es lo que hace que la orina tenga ciertas características de un pH a veces ácido, si hay demasiado. ¿Sí? Esto en ¿O teoría qué es les queda? como la importancia del pH en lo que viene siendo el amortiguador en el caso de la orina, como nos dijiste, del amortiguador corporal. Ajá, es básicamente eso. Ok. Porque lo normal de la orina es que no suba de 8. Y si no estuviera con el amoníaco, se volvería muy ácido porque habría una alta concentración de estos libres. Pero este lo amortigua y hace que no se vuelva tan ácido y que no se vuelva peligroso, porque si no, imagínense estar orinando ácido, pues para empezar va a doler. Pero gracias a eso no pasa. Alguien iba a preguntar algo. Yo, una disculpa. ¿Podrías repetir el nombre del canal por el que sale del eritrocito, por favor? Sí, se llama bicarbonato cloro. Gracias. Bueno, El todo esto, bicarbonato que pasa a los riñones, ese no se puede volver a convertir en CO2 por la anhidrasa. no. Ok. Lo que sí puede pasar, y gracias por recordarme, es que este que se salió del eritrocito, sí se puede disociar en CO2 y en agua. Pero nosotros no eliminamos CO2 por la orina. ¿Por dónde se elimina el CO2? Por la Por los exhalación. La pulmones. exhalación. Tres. Por los pulmones. Entonces este se iría a los pulmones y se saldría del cuerpo. Entonces vean cómo quien se encarga de eliminar son dos órganos, el riñón y los pulmones. Ellos son de hecho quienes se encargan de regular el pH en nuestro cuerpo. Es decir, la Ahora falla de alguno de los dos podría ser la causante de alguna enfermedad.
Muy bien, doctora. Efectivamente. Personas con insuficiencia renal, personas con afectaciones pulmonares no graves, nos pueden caer en estos estados. Pacientes con COVID nos pueden caer en estado de alcalosis, nos pueden caer en estado de acidosis, dependiendo de la alteración, ¿sí? Normalmente acidosis. Y ahorita van a ver por qué, ¿sí? Pero vean cómo, y esto es pregunta de todos los exámenes, pregunta de cualquier doctor. ¿Quién regula el pH? Pulmón y riñón. Así deben de responder. Ahora, yo estoy seguro que ustedes conocen amigos que les dicen, es que yo tomo agua alcalina para alcalinizarme, porque alcalinizarme es vibrar alto, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues Sí. ya le pueden meter un zape y decirle que su agüita alcalina lo único que le va a alcalinizar es la orina. Y si acaso el pH del estómago. Y ni tanto, porque es un ácido muy fuerte, el ácido clorhídrico que está ahí metido. No va a alcalinizarse la sangre, porque la sangre solamente se vuelve o ácida o alcalina por el bicarbonato y por el CO2. No por andar tomando agüita con pH de 7.8 o de 8. Nada de eso funciona, ¿sí? Porque como ustedes ya vieron, lo que pasa a la sangre a través del estómago es el agua, no el pH, ¿sí? Y como verán en fisiología, también pasan algunas sales, como el sodio, cloro, bicarbonato, cosas así sí pasan del estómago a la sangre, pero el pH no. Una vez que llega al estómago ese pH alcalino, ya valió. También agüita de manantial con no sé qué tantas cosas, pues no, en realidad no les cambiará el pH. Preocúpense si tienen alteraciones en los pulmones o en el riñón, ¿ok? Ahora aquí ya Una venimos con pregunta, problemas. Mande, ¿qué pasa con el bicarbonato en el riñón? ¿Por dónde se libera? ¿se va? ¿O ese no se Así, libera? sí, se va por la orina. Entonces se libera bicarbonato y amonio. Sí, o hay veces que es necesario reabsorber el bicarbonato y lo regresa a la sangre, pero solo en algunas ocasiones. Ahorita vamos a ver en qué ocasiones, pero sí se puede reabsorber y eso lo van a ver cuando vean histología del riñón, ¿sí? Ok, gracias. Vale. Entonces les decía, venimos con problemas. Ustedes están solicitando ahí niveles de CO2 y bicarbonato en sangre, es decir, ustedes pidieron una gasometría. Sin embargo, en el laboratorio se les olvidó poner el pH. A la maquinita se le olvidó poner el pH. Entonces ustedes la tienen que calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. El pH es igual al pK más el logaritmo de la base, esto acuérdense, porque siempre se hacían bolas y yo también me hacía bolas con esto. Base ácido. Ay, ¿quién me puso? Ácido. ¿Por qué es ácido? Porque lleva una H aquí abajo. Por eso es ácido. Si no lleva una H, es una base, aunque empiece con A. Porque a mí me pasaba que yo veía la fórmula y ponía el ácido arriba por decir, pues A de ácido. Y luego abajo H de agüita, no sé. Y ahí es donde yo entraba en problemas. Entonces acuérdense, arriba base, abajo ácido. O nada más acuérdense de las primeras letras. Haces el problema, va, yo lo hago. Entonces, vamos a sustituir pH. Por cierto, antes de que se me olvide, esta se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch o Hasselbalch, como ustedes le quieran decir. Lo correcto es Hasselbalch, pero bueno, porque luego mis compañeros les ponían unos nombres que, no, hombre, pobrecito Henderson, estaba retorciendo en su tumba. Pero a ver, el pK
del bicarbonato, perdón, del ácido carbónico, es de 6.1. Siempre, 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 y este es el que se deben de saber de memoria. pKa de bicarbonato a 6.1. Del bicarbonato, perdón. Del ácido carbónico, 6.1, 6.1, 6.1, 6.1. Ok, entonces es 6.1. Después nos pide más el logaritmo de la base. ¿Cuál sería la base? ¿El CO2 o el bicarbonato? El Bicarbonato. bicarbonato. El bicarbonato. HCO3. O bien, de una vez ponemos el valor para no tardarnos tanto. 24 miliequivalentes sobre el litro. Ahora, ¿quién sería el ácido? La presión parcial de CO2. Muy bien, pero ahora quiero que me digan por qué. Eso es lo que no deben de hacer nunca en medicina, aprenderse las cosas a memorizar, porque se les van a olvidar. Acuérdense que el CO2, al juntarse con agua, se vuelve un ácido carbónico. Entonces, sí es el ácido, pero de manera indirecta. A mayor PCO2, mayor CO2 en sangre. ¿Ok? Y al revés, a menor PCO2, menor CO2 en sangre. Por lo tanto, el PCO2 es el ácido, pero vean cómo las unidades son diferentes. 40 milímetros de mercurio. Entonces, 40, pero para poder hacer la operación libremente sin que nadie me moleste, lo que debo de hacer es aplicar un factor de conversión que siempre es 0.03. Multiplicarlo por eso y entonces ya me va a dar en miliequivalentes, por así decirlo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. pH es igual a 6.1 más el logaritmo de 24. ¿Y cuánto es 40 por 0.03? Bueno, 0.03. 1.2. 1.2. Ahora hagan logaritmo de esto. .79. No, más bien .079. 0.079. ¿Así? A mí me salió 1.30. A mí también. Te salió Ah, 1.30. Entonces, ¿quién sabe qué 1.30. Es así, 1.30 o 1.3 porque el 0 no nos interesa. Sumen 6.1 más 1.3. 7.4. Y aquí les va a explotar la cabeza. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el PCO2 su promedio es 40 y su promedio del bicarbonato es 24? ¿Cuánto es el promedio del pH? 7.4. Entonces, ¿sí es o no es? Sí es. Sí. Perfecto. Ya tenemos resuelto nuestro primer problema. ¿Alguna duda? Sí, yo no entiendo el 0.03 que está en el 40. Bueno, El en el 40. 0.03, tómalo como factor de conversión. Eso permite que tú puedas transformar milímetros de mercurio en el equivalentes, por así decirlo. No es así, pero es que si no es un proceso más largo. Entiéndanlo así nada más, como que lo puede transformar, ¿sí? ¿Y Es lo eso se único que usa hace. siempre para todos? Ajá, Sí, siempre me... siempre, 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 siempre. Ah, ok, gracias. De nada. Vamos con el problema número 2.
Usted solicita una gasometría, sin embargo, la Doctor. máquina está dando datos inconclusos, por lo que solo mande. Perdón que le interrumpa. En el chat le preguntan que cómo sacaron el 1.3. El 1.3, sacando el logaritmo de esta división. ¿Sí? O bien, lo que pudieron haber hecho es hacer primero la división, anotar el resultado y después sacarle el logaritmo, nada más. Y ya, así se obtuvo el 1.3. Bueno, le arroja los siguientes datos. Utilice la ecuación de Henderson-Hasselbalch para completar. Nos dan que tiene un pH de 7.1. PCO2, sepa Dios. Y bicarbonato de 18 miliequivalentes sobre litros. ¿Cuánto es el pKa? 6.1. 6.1. Entonces, como les dije en los problemas de solución, hay que ir sustituyendo para ver qué nos falta. Aquí ya les dije que falta, pero si está aquí todo amontonado en un problema, es más sencillo así. Tenemos pH. 7.1 es igual a pKa. El pKa es 6.1. Y después ese 6.1 es más el logaritmo de la base 18 entre la concentración de PCO2 por 0.03, que es lo que dijimos que siempre vamos a estar ocupando. Entonces, lo que nos falta es el PCO2. Entonces, yo les ayudo con el primer paso. 7.1 menos 6.1, lo que hice fue despejar el 6. Como está sumando, lo pasamos restando, es igual al logaritmo de 18 entre PCO2 por 0.03. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? El logaritmo se divide en logaritmo de 18 menos el logaritmo ¿cómo se llama? El dióxido. Muy Podemos bien. quitar Más bien se pasa al antilogaritmo, ¿no? No, porque no tenemos este. La compañera tiene razón, la doctora tiene razón. Hay una propiedad de los logaritmos, que si se acuerdan, es el logaritmo de A por B, es el logaritmo de A más B. Nosotros tenemos este. Logaritmo de A entre B es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces, ¿cuánto es 7.1 menos 6.1? Ni calculadora necesita. 1. Y dijimos que la propiedad nos dice que es el logaritmo de A, que es 18, menos el logaritmo de B, que es PCO2 por 0.03. Ahora sí, ¿qué puedo hacer? Despejar. ¿Cuánto es el logaritmo de 18? 1.25. 1.25 y tengo 1 y como está sumando, aquí está el signo positivo, menos 1.25 es igual al menos logaritmo de PCO2 por 0.03. Ahora, ¿cuánto es 1 menos 1.25? Menos 0.25. Menos 0.25. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos menos 0.25 menos logaritmo de PCO2
por 0.03. Ahora, sí sacamos antilogaritmo, pero ojo, en este caso, y va a ser único caso, donde aunque aquí esté negativo, en el antilogaritmo lo vamos a poner positivo. En estos problemas siempre va a ir positivo. Apúntenlo por ahí porque luego se hacen bolas. Entonces es 10 a la 25, bueno, 0.25 menos, y como ya cancelamos el logaritmo con el antilogaritmo, nos queda PCO2 por 0.03. Ahora, ¿cuánto es 10 a la punto 25? Tengo una duda, ¿de dónde salió el 10.025? El 10 es el antilogaritmo. Acuérdate que antilogaritmo es igual a 10 a la n. N es este. Pero dijimos que n siempre va a ir positiva. Siempre, 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 siempre. Aunque nos haya salido aquí negativo, siempre va a ir positivo. Bueno, entonces, borrando esto, ¿cuánto es 10 a la 25? 1.77. 1.77. Es igual a PCO2 y pues ya lo único que hacemos es, si está multiplicando, lo pasamos dividiendo. 0.03. Nunca se les olvide este 0.03 porque luego llegan a este resultado y se les olvidó poner este. Ahora sí, díganme cuánto es 1.77 entre 0.03. 59. 59. Entonces tiene 59 milímetros de mercurio. Ese es nuestro resultado. Y listo. Hemos terminado. Lo mismo van a hacer con el bicarbonato. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Van a aplicar esta propiedad de los logaritmos. Logaritmo de A menos el logaritmo de B. Es más, vamos a subrayarla aquí. Esa es la que siempre deben de ocupar. ¿Dudas? No. No, todo bien, gracias. Sencillo, ¿no? Bueno, ahora, existe esta mnemotecnia que se llama MIRO, que quiere decir metabólico igual, respiratorio opuesto o diferente. ¿Por qué? Porque vean cómo están las flechitas. En la metabólica, todas van para abajo o todas van para arriba. Y en la respiratoria, el pH va para abajo, pero las otras dos van para arriba. Y esta va para arriba y las otras dos van para abajo. Esa es una mnemotecnia que les dan. Ahora hay que analizar el por qué. ¿Por qué les dicen que así funciona? Que de hecho en la clínica no les va a funcionar. A lo mejor para el departamental sí, pero para la clínica lo dudo mucho. Entonces, si le quieren tomar foto, ahí está, pero yo que ustedes mejor razonaba el por qué. Pero bueno, vamos a ver los dos órganos que nos regulan todo esto. Es el aparato respiratorio y el sistema renal. Y aquí está la clave de muchas cosas. El aparato respiratorio responde en minutos, mientras que el sistema renal en horas o días. ¿Cómo lo hacen? Por medio de ventilación alveolar o por medio de la orina. Con ventilación alveolar me refiero al inhalar
y exhalar. Y existen mecanismos de compensación. Por ejemplo, cuando hay una acidosis, quiere decir que la concentración de hidrógeno es muy alta. Bueno, la concentración de ácido es muy alta. Entonces el pH, ¿qué le pasa? Disminuye. Porque acuérdense que el pH ácido hace que baje. Y la frecuencia respiratoria, ¿qué creen que haga? ¿Aumente o disminuya? Acuérdense que nuestro ácido es PCO2. ¿Cómo elimino el CO2? Exhalando. 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 Entonces quiere decir que mientras yo respire más rápido, más CO2 voy a sacar. Y mientras más lento respire, menos CO2 voy a sacar. Entonces, si lo que yo quiero es disminuir la cantidad de ácido, ¿qué debo de hacer? ¿Respirar rápido o respirar lento? Rápido. Rápido. Rápido, entonces la frecuencia respiratoria va a estar elevada. Caso contrario, el bicarbonato, que es nuestra base, en la alcalosis está aumentado, el pH también se nos aumenta, porque acuérdense que el pH de una base es arriba de 7.1. Y entonces la frecuencia respiratoria, ¿qué hace? Si quiere mantener más CO2 o lo quiere eliminar, ¿qué quiere hacer? Mantenerlo. Mantenerlo para igualar, la parte de ácido y base y neutralizarse. Entonces, ¿cómo debo de respirar? ¿Más rápido o más lento? Más lento. Lento. Más lento. Entonces mi frecuencia respiratoria baja. Ahora en el sistema renal, la acidosis. Está aumentado la concentración de ácido. El pH está disminuido. ¿Cómo creen que deba de funcionar el bicarbonato? ¿Que se deba de eliminar por la orina o se deba de reabsorber? Reabsorber. Entonces se reabsorbe. ¿Para qué? Para que aumente y nos neutralice. En alcalosis, la base está aumentada, el pH está aumentado. ¿Qué creen que debemos de hacer? ¿Eliminar el amonio por la orina o lo dejamos? Lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eliminamos esto, o sea, eliminamos la eliminación, valga la redundancia, o impedimos la eliminación de esto y en su caso contrario, lo que hacemos es aumentar la eliminación ¿de quién? Del bicarbonato. Sí, ¿se acuerdan que también les dije que se iba por la orina? Pues aumentamos la eliminación de bicarbonato y con eso hacemos que este aumente. Estos son los sistemas de compensación. Ahorita les van a quedar más claros, pero ahorita nada más deben de saber eso. ¿Crees que puedas volver Bueno. a explicar el del sistema renal? Por favor. Sí, acidosis, como lo dice su nombre, la concentración de ácido está elevada. Por lo tanto, el pH disminuye. Porque como está elevado, se está volviendo ácido, el pH pues, es menor de 7. Entonces, como yo quiero neutralizarlo para que regrese a un estado de 7, pues entonces aumento la cantidad de bicarbonato. ¿Cómo lo hago? Reabsorbiéndolo para que este aumente. En el caso de la alcalosis, la base está aumentada. El pH aumenta. Y lo que hacemos es evitar la eliminación de hidrógeno y aumentamos la eliminación de bicarbonato. Con eso aumentamos los niveles de hidrógeno o de un ácido en el, ¿cómo se llama?
en el cuerpo y con eso se neutraliza con la base. Y así el pH regresa a un estado normal. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Vale. Acuérdense que me tienen que dar un diagnóstico, ¿eh? Entonces, más vale que por ahí más o menos vayan viendo. Trastornos metabólicos. Mucha atención. Acidosis respiratoria. ¿Qué le pasa al pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. pH bajo. ¿El PCO2 cómo creen que esté? ¿Aumentado o disminuido? ¿Aumentado? Aumentado. Aumentado. ¿Y el bicarbonato? Disminuido, ¿no? Disminuido. Eso podría pasar. Aunque también podría aumentar, aunque se podría mantener igual. Por eso les decía que esa mnemotecnia no siempre funciona en la clínica, en la vida real. ¿Por qué? Lo ideal o lo de laboratorio sería que si estoy aumentando la cantidad de ácido, disminuya la de base. Entonces vamos a decir que este es de mundo ideal, lo azulito. Pero ¿qué pasa si ya pasaron varias horas? Pues entonces va a aumentar. ¿Por qué? Porque se está reabsorbiendo. ¿Sí? Y vean, ahí es donde ya no funciona la mnemotecnia. Porque si el paciente, como nunca pasa en México, les llega horas después, ya no va a estar disminuido, va a estar aumentado. Y aumentado. Y ya no queda porque dijimos que respiratoria era opuesta. Y aquí son iguales. Pues decías que no se fíen de esa mnemotecnia. A lo mejor para el departamental les funciona, pero para este caso no. ¿Ok? Las causas de acidosis respiratoria. EPOC, neumonía, trauma de tórax y obstrucción de vía aérea que generen hipoxia. ¿Por qué? Porque como está intentando salirse el CO2, si hay neumonía o EPOC, no se puede respirar bien. Entonces, se detiene. Y como se detiene, empieza a aumentar la concentración de CO2 en sangre. Por lo tanto, un paciente con COVID, ¿dónde puede caer si no nos cuidamos? Pasan una acidosis respiratoria. Muy bien. Si a mí me pegan en el tórax, ustedes ya lo verán en anatomía, pero justo detrás de nuestro esternón, que es el huesito que tenemos en medio del pecho, si me pegan, me lo fracturan y me colapsan un pulmón o me colapsan la tráquea, pues tampoco voy a poder respirar bien. Entonces se va a quedar el CO2. Y lo mismo si yo me traigo una canica y se me atora aquí, o se me atora aquí, o se me atora aquí. No voy a poder eliminar el CO2, se va a juntar con el agua, va a formar ácido carbónico y me voy a acidificar. ¿Ok? Eso es lo que me puede pasar. ¿Duda con eso? Sí, yo tengo una. Mande. ¿Podría repetir por qué aumentó la base? Esto es una compensación. Si está compensado, va a aumentar, pero ¿cuánto tiempo tardaba en darse cuenta el riñón que algo andaba mal? En días. Horas y días. Horas y días. Entonces, si nos llevan al paciente así súper rápido, puede ser que este sí esté disminuido, pero si no, ya va a estar aumentado. Y es una compensación. Ahí en la vida real, lo que ustedes deben de hacer es ver las causas. Por eso siempre le preguntan a la gente, ¿qué le pasó? No es porque seamos mensos y queramos saber, o chismosos. ¿Qué le pasó? Porque necesitamos saber la causa. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Y ya vean que todas las causas que tengan que ver con el sistema respiratorio van a obstruirlo. Si lo obstruyen, si lo rompen, si lo colapsan, puede caer en acidosis respiratoria.
o si se tapa, como en la neumonía. Como en la neumonía se empieza a generar mucho moco en los pulmones, pues entonces no permite el intercambio alveolar, el intercambio gaseoso, y se queda el CO2 en sangre. ¿Ok? Bueno, en alcalosis respiratoria, ¿qué le pasa al pH? Aumenta. Aumenta. ¿Cómo está el PCO2? Bajo. Bajo, muy bien. ¿Y cómo está el bicarbonato? Alto. Alto. ¿Por qué la puse en azul? Porque dijimos que el azul es un mundo ideal. Es lo que pasaría. Pero ¿qué pasa si el pulmón ya se dio cuenta? Perdón, si el riñón ya se dio cuenta. Está compensando. ¿Y cómo compensa? ¿Cómo compensa el riñón? Excretando el HCO3. El HCO3. Entonces, perdón, aquí me equivoqué yo. Este es lo que pasaría. Este sería el mundo ideal. ¿Y qué hacemos? Ah, no, sí estaba bien. Perdón. Esto sería lo que pasaría, porque incluso este puede quedar igual. Puede no afectarse. Pero como es respiratorio, pues normalmente sí se va a afectar. Entonces quédense con que sí. Y este va a estar alto. Pero si está compensado, va a disminuir. ¿Por qué? Porque el riñón lo está excretando. Causas de alcalosis respiratoria, hiperventilación. Si yo estoy hiperventilando, voy a estar sacando el CO2, lo que va a hacer que este disminuya. ¿Sí? Estoy teniendo una frecuencia respiratoria aumentada, que es lo mismo que hiperventilación. También voy a estar sacando mucho CO2 y va a estar disminuyendo. Y la crisis de ansiedad. La crisis de ansiedad, ¿qué les pasa? Sienten que no pueden respirar. ¿Por qué sienten que no pueden respirar? Porque les está latiendo el corazón muy rápido, está acelerando la respiración y entonces pues, no pueden, están sacando mucho CO2, mucho CO2. Es por eso que cuando alguien le da, o en las películas siempre se veía, que le da una crisis de ansiedad, ven que les dan una bolsa de papel para que respiren tranquilamente. Era por eso. Perdón, aquí sí era el mundo ideal lo de que aumenta el bicarbonato, porque puede estar igual o disminuido. El PCO2 siempre va a bajar. Una ¿Por qué? duda. Porque, mande. ¿FR significa frecuencia respiratoria? Sí. Sí, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre hiperventilación y frecuencia respiratoria aumentada? Ninguna, nada más que luego se las ponen diferente Ah, y ok. luego no lo captan por ahí. Sí, gracias por la aclaración. Sí, de nada. Bueno, ¿alguna duda con esto? Entonces al final quedó que la base va a ser como el mundo ideal, ¿no? O sea, los dos, en cuanto a acidosis y alcalosis respiratoria. Exactamente. Ahora, ¿dónde fue la compensación en ambas? El El bicarbonato. bicarbonato. ¿Y quién se encarga de eliminar el bicarbonato? El riñón. Riñón. Entonces, todo lo respiratorio se corrige por el riñón. Y esa es pregunta de examen. Todo se corrige por el riñón. ¿Por qué no se puede corregir por el sistema respiratorio? Porque está comprometido. Porque o lo están tapando o está funcionando muy rápido. Y si él es el que está destruido, pues evidentemente él solito no lo va a arreglar. Tiene que ser a alguien más. Es como si ustedes están todos estresados, no creo que se vayan a desestresar ustedes solitos. Algo más los tiene que desestresar, ¿sí? Bueno, la acidosis metabólica. ¿Cómo está el pH? Bajo. 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 ¿Cómo está el bicarbonato? Sí, es una acidosis. Alto. ¿Segura?
Yo diría que No, bajo. mentira, Bajo bajo. también. Bajo. ¿Por qué? Porque es una base. Entonces, si la base está disminuida, por eso está aumentando el nivel de CO2. Ahora, en un mundo ideal, el de CO2 tendría que aumentarnos. ¿Sí? Porque estamos disminuyendo la base, tendría que aumentar el ácido. Pero eso no pasa. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Cuánto tiempo tardaba en recuperarse, en darse cuenta del sistema respiratorio que algo anda mal? En minutos. 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 Entonces su compensación va a ser de inmediato y va a disminuir el CO2. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando la frecuencia respiratoria. Empieza a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo. ¿Sí? Aquí sí funcionaba la mnemotecnia de metabólico igual. Pero en respiratorio ya se dieron cuenta que no siempre funciona. En un mundo ideal sí funcionaba. Para el departamental sí funcionaba. Pero deben de considerar todo esto cuando vean un paciente, ¿sí? Porque si no, le van a diagnosticar una acidosis metabólica y el pobre paciente tiene una cánica ahí en la vía respiratoria. Bueno, diabetes mellitus tipo 2, aumento de cetonas o de cuerpos cetónicos. Esa es causa de acidosis metabólica. Ejercicio intenso, ¿por qué? Lo van a ver en segundo bloque. Nosotros en el músculo almacenamos algo que se llama glucógeno. El glucógeno es básicamente glucosa y de la glucosa nosotros obtenemos ATP. Entonces, cuando se empieza a cortar rápidamente el glucógeno, empieza a producir ácido láctico. No nos sorprenda que si hacemos ejercicio intenso nos duelan los músculos. Ustedes saben que el ácido láctico hace que duela, ¿sí? Ahora ya saben el por qué aparece. ¿Hay otras formas de que aparezca? Sí, pero esa es una de ellas. Intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque el metabolismo del alcohol hace que se empiece a formar acetaldehído y ácidos. Pues ahorita no me voy a meter en detalle en eso. Entonces, como aumentan los ácidos, pues está volviendo una acidosis. Intoxicación por metanol o fármacos. En el metanol pasa lo mismo. El metanol es el alcohol adulterado. Eso lo van a ver en bioquímica. ¿Sí? Y los fármacos, hay algunos que son fármacos ácidos. Si se intoxican, se van a acidificar. Por eso no es bueno automedicarse. Y diarrea intensa. ¿Por qué? Porque en la diarrea intensa, ustedes van a perder bicarbonato, van a perder líquidos. Es por eso que en una persona que tiene diarrea y que tiene vómito, el médico siempre le dice, tome muchos líquidos. Y si ya vomitó demasiado o si ya tuvo demasiadas evacuaciones, le dice, tómese un suero. Y vayan a ver, ahorita que acabe la clase, qué contiene el suero. Y van a ver que tiene bicarbonato. ¿Ok? Entonces, diarrea intensa también nos puede dar una acidosis metabólica. Alcalosis metabólica, ¿cómo está el pH? Alto. Alto. ¿Cómo está el bicarbonato? Alto. 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 ¿Y qué le debería de pasar al PCO2? Tendrá que bajar. Tendría que bajar en un mundo ideal. Pero como no es un mundo ideal, porque el sistema respiratorio es muy listo y dice, ay Dios, ya valió, aumenta. Y vean cómo aquí también se cumple lo de metabólico igual. Ahí sí. ¿Y cómo aumentamos el PCO2? Con la frecuencia respiratoria. ¿Qué le usemos? ¿La aumentamos o la disminuimos? La aumentamos. ¿Segura? Si yo respiro No, muy la rápido. disminuimos, la disminuimos. Muy bien, la disminuimos. Entonces empiezo a respirar tranquilamente. De hecho, los pacientes con alcalosis metabólica van a respirar muy lento. Causas de alcalosis metabólica. Vómito con contenido gástrico. ¿Por qué? Porque estamos eliminando HCl, está bajando, y aparte estamos eliminando también bicarbonato. Perdón, estamos dejando nada más el bicarbonato, que está en el intestino. Eso ya lo aprenderán en fisiología y en anatomía. Cosa que pasa el duodeno ya no se regresa. ¿Ok?
Entonces, si ya está en el intestino, es imposible que lo vomitemos. Tiene que salir por las evacuaciones de heces fecales, sí o sí. ¿Ok? Alta ingesta de bicarbonatos en alimentos. Un ejemplo de alto contenido de bicarbonato, el refresco. Personas que consuman demasiado de refresco pueden caer en alcalosis metabólica. Si todavía se les ocurrió darle una cucharada de bicarbonato de sodio, peor aún. Antidiuréticos, también. ¿Por qué? ¿Qué hacen los antidiuréticos? Diurético o diuresis es de orina. Anti, que no orine. Y si no orina, se empieza a acumular este. Y por eso sube. ¿Ok? Y bueno, básicamente son esas. ¿Dudas? No, todo bien. Entonces todo esto ya es como la explicación de las flechas, bueno, de la mnemotecnia, ¿no? O sea, ya es como cómo se relaciona totalmente con la clínica. Ajá, exactamente. Nada más que yo les metí aquí también, cuando vean a un paciente, que sobre todo vean que en la respiratoria no funciona esa mnemotecnia, porque puede estar compensado. Entonces tienen que preguntarle al paciente, ¿qué le pasó? Y si les dice, es que estaba jugando fútbol americano, llegaron, lo taclearon y le dieron en el pecho y siente que no respira. Y ven que tiene una gasometría con pH bajo, PCO2 bajo y bicarbonato alto. ¿Qué piensan? ¿Lo repites, ¿Podría por favor? repetirlo, por favor? Ok, pH bajo, PCO2 alto y alto bicarbonato. Si ustedes Tal se van por la vez, mnemotecnia, dirían, caray, dice igual, entonces es metabólica. Pero vean cómo el pH no es igual, es diferente. Pero entonces, ¿por qué el bicarbonato está alto? porque Porque a la está... familia se le ocurrió llevarlo horas después. ¿Sí? O incluso si es inmediato, o sea, si se lo llevaron rapidísimo, puede ser que el bicarbonato esté en valores normales. Y ustedes digan, caray, ¿y ahora? Por eso tienen que razonarlo, ¿sí? Y si les dicen, pasó hace 15 minutos, hace 15 minutos el riñón sigue pensando que todo está bien. Si ya lleva más de una hora, pues entonces tal vez sí. Ya veríamos una compensación. ¿Sí les queda claro el por qué se los enseñé así? Sí. Sí. Bueno, entonces acuérdense siempre de razonar, porque memorizando se les va a hacer un mundo de información aquí en medicina y van a ver cómo vamos a estar chillando después, porque me pasó por estar memorizando muchas cosas, ya después ni me acordaba de mi nombre. Bueno, este espacio se los dejé porque hay algo que les debo de decir. La temperatura y el pH fuera de rango hace que se desnaturalicen las proteínas. ¿Qué quiere decir que se desnaturalicen las proteínas? Bueno, que se destruyan y ya no funcionen. ¿Ok? Eso lo verán en el tema de proteínas y aminoácidos. Van a ver cómo cuando hay mucha temperatura, se desnaturalizan y se pierden. Por eso es que una persona con fiebre no hay que dejarla subir demasiado, porque aunque al cuerpo le parezca buena idea tostar a la bacteria o al virus, nosotros también nos vamos a tostar. Por eso es que no hay que dejarlo subir. Como se empiezan a desnaturalizar, empiezan a tener luego problemas. Ahora, en el caso de una acidosis, va a pasar algo con las neuronas. Las neuronas bajan su excitabilidad y por lo tanto el paciente está desorientado.
¿Por qué? Porque al bajar la excitabilidad no hay tanta sinapsis. Y al no haber sinapsis, pues el paciente no sabe ni dónde está. Entonces, cuando hay una alcalosis, en las neuronas pasa lo contrario. Aumenta la excitabilidad. Un paciente con alcalosis puede convulsionarse. ¿Por qué? Porque está aumentando la excitabilidad, hay mucha sinapsis y está todo siendo muy rápido. Entonces, por eso se nos puede convulsionar. Eso no se los van a preguntar en el departamental. A lo mejor se los preguntan en fisiología, pero no ahorita. Pero es para que entiendan el caso. ¿Cómo estaba nuestro paciente? Estaba desorientado. Entonces, ¿para dónde se está yendo nuestro diagnóstico? Acidosis. Acidosis. Ah, ok. Entonces, Una duda. aguántenme ahí. Mande. Una duda. ¿Puede haber convulsiones sin alcalosis? ¿O Sí. siempre que haya convulsiones hay alcalosis? No, puede haber convulsiones sin alcalosis. Ok, gracias. De nada. Ahora, tenemos este que es también un problema. No me voy a detener en este porque es muy sencillo. Brecha aniónica, anion gap. Su rango normal es de 12 más menos 4. ¿Qué quiere decir 12 más menos 4? Ah, bueno, que el rango normal es de 8 a 16 miliequivalentes sobre litro o milimol por litro. Acuérdense que se usa indiferenciadamente. Bueno, es la diferencia de concentración de sodio cuando es mayor a la concentración de cloro y bicarbonato. A este brecha aniónica también se le conoce como anion gap. Y la fórmula es de gap o anion gap. Y hay dos variantes. El año en el que yo entré, la fórmula era sodio más potasio, todo entre paréntesis, menos cloro más bicarbonato, que es todo entre paréntesis. Para que se acordaran, para que yo me acordara, era positivo, positivo, negativo y negativo, menos. Por eso nos dice la diferencia. Pero en el año pasado se las cambiaron y ya no utilizan el potasio. Entonces la fórmula es sodio menos bicarbonato, bueno, cloro más bicarbonato. Y sigue siendo lo mismo. Positivo, negativo, negativo. Y ya, lo único que deben de hacer es agarrar esos valores y sumarlos. Y les tiene que dar. ¿Por qué quitaron el ¿Por potasio? qué el potasio ahora ya no se cuenta? Porque se dieron cuenta que no afectaban mucho. Como si se acuerdan de los electrolitos, acuérdense que el potasio es más abundante ¿dónde? ¿En dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula. Bueno, y esto lo estamos midiendo fuera de la célula. Por eso se dieron cuenta que pues, no era relevante. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Bueno, ahora, ¿qué significa el anion gap? A un aumento de anion gap quiere decir que hay aumento de ácidos metabólicos. O sea, como ácido láctico, todos los que produzca el cuerpo, ácido clorhídrico, todos esos, todos. A un menor gap, quiere decir que lo que está pasando es que se está perdiendo bicarbonato. Entonces, en otras palabras, el anion gap o la brecha aniónica nos permite saber qué está pasando en el cuerpo. Si se está acumulando un ácido o se está eliminando bicarbonato. Por ejemplo, si tiene una diarrea, pues obviamente a lo mejor saldría que se está disminuyendo porque la estamos perdiendo, ¿sí? Ahora, si es ejercicio intenso, vamos a ver el aumento de ácidos metabólicos, como ya hemos dicho, el ácido láctico. ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una. Mande.
Salió el 8 y 16 miliequivalentes. Ah, les dije que el rango normal es de 12 más menos 4. Entonces, 12 menos 4, 8. 12 más 4, 16. Ok, gracias. De nada. Y otra duda, ¿por qué en la diarrea se pierde más bicarbonato? Es que eso lo van a ver. El lugar donde se absorbe en fisiología, donde se absorbe el bicarbonato o donde se expulsa el bicarbonato y donde está en constante cambio, es en el intestino. Y les digo, todo lo que pasa el duodeno, es decir, lo que ya está en el intestino delgado, intestino grueso o colon, como le quieran decir, que es mejor decirle colon, ya no se vomita, se excreta por heces fecales. Siempre, siempre. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Y este es un pequeño resumen. Le pueden tomar foto, nada más que antes de que le tomen foto, les voy a poner en azul lo del mundo ideal para que se acuerden. Y en rojo les voy a poner la compensación. La compensación es esta, es esta, esta y esta. Y el mundo ideal serían estos dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que la neumotecnia sí queda en metabólica, pero no queda en respiratoria. Por eso les decía. Pero bueno, tómenle foto ahora sí y ya ahí cuando estén estudiando la repasan con calma. Ahí viene todo lo que deben de saber. Me apoyé mucho en el material que está en el aula de bioquímica, pero también si lo quieren checar, pues está bien. Ahora, retomando el caso, con todo lo que hemos visto, ¿cuál es su diagnóstico definitivo y por qué? Pues sería, Metabólica. pues Ok, por sería ahí escuché. cetoacidosis diabética, y como diagnóstico secundario ya puede ser la acidosis metabólica. No, bueno, sí y no. La acidosis metabólica, cuando es por cetonas, es decir, un aumento de ácidos, se le da el nombre de cetoacidosis. Una cetoacidosis. Y esta cetoacidosis pues es muy común en diabéticos, por eso se le da el nombre de cetoacidosis diabética metabólica o metabólica diabética, o nada más diabética, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, hacen referencia a lo mismo. Y ok, concuerdo con ustedes. Acidosis metabólica. Su paciente tiene cetoacidosis. Ahora, ¿por qué estaba respirando fuerte? ¿Está compensada o no está compensada? Para tratar de eliminar bueno, el ácido carbónico, que en este caso se mide por la presión parcial de CO2, y está compensada. Está compensada. Entonces es una cetoacidosis compensada. Porque la frecuencia respiratoria está aumentada. Ahora háganme un favor, alguien que tenga su celular a la mano y que no lo esté ocupando para la clase, busque qué es la respiración de Kussmaul. Kussmaul. Y vean cuando se presenta. Yo lo tengo, Manuel. ¿Qué es? Es definido como un tipo de respiración que se caracteriza por ser profundo y forzado. Usualmente se asocia con acidosis metabólica severa y particularmente con la cetoacidosis diabética, además con insuficiencia renal crónica. Ya saben qué es la respiración de Kussmaul. Paciente que les llegue respirando fuerte, oliendo a fruta podrida y con valores así elevados, venga desorientado, muy probablemente es una acidosis metabólica. Y si les preguntan, ¿tiene respiración de Kussmaul? Vean cómo está respirando. Si está respirando rápido y profundamente, sí la tiene. ¿Ok? Y se Así se van a termina como, analizar.
Se termina compensando ¿Mande? por los cuerpos cetónicos presentes en el examen general de orina, ¿no? Y exactamente. En el examen general de orina, ustedes van a ver los cuerpos cetónicos presentes. Ahora, este debe de darle un tratamiento rápido, porque si no, se nos puede ir a coma. Porque ¿qué le pasa a las neuronas? Tienen menos excitabilidad. Entonces, aguas, se les puede ir a un coma diabético. Cuidado con esos pacientes. Entonces, tienen que ser muy rápidos. No se preocupen. Conforme vayan avanzando en la carrera, van a ir viendo cómo se diagnostica. Ahorita nada más estamos viendo un caso hipotético. Ahora, ¿alguien sabe cómo se llaman los cuerpos cetónicos? ¿Cetonas? Muy bien, pero tienen 3 nombres y de hecho son 3. Es el ácido butírico, el acetato y Ay, no me acuerdo el tercero. Ok, yo te ayudo. Pero muy bien. Acetona, acetoacetato, y también beta hidroxibutirato. Ahora apréndanse esto y van a ver que si se llegan y se lo dicen a cualquier persona que no estudie medicina, se les va a quedar viendo con cara de ¿qué me dijiste? ¿Qué estás estudiando? Ustedes le pueden decir así de memoria a alguien. Los cuerpos cetónicos son acetona, acetoacetato, beta hidroxibutirato y se van a escuchar muy cool. Y si se lo responden al doctor que les pregunte en el hospital cuando vean a algún paciente así, se van a ver mucho mejor. Ahora, acetoacetato y beta hidroxibutirato se eliminan por la orina. La acetona se elimina por la vía respiratoria. La acetona es lo que da el olor a fruta podrida. Por eso es que su paciente huele a fruta podrida o tiene ese aroma. Ya vimos toda la parte del caso, ¿sí o no? Sí. Muy bien, entonces perfecto, doctores. Ya le acaban de dar su tratamiento, ya está fuera de peligro. Y con eso terminaremos la clase del día de hoy. Y para eso, pues les digo, bioquímica, aunque parezca muy fea y todo eso, ustedes no lleguen con eso de es que está bien fea, no le entiendo, porque si ustedes en su mente están diciendo no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo, es como si yo les dijera no piensen en un elefante. ¿Y cuánto que pensaron en el elefante todos? Porque es imposible no hacerlo. Entonces, no se digan no puedo, mejor digan sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y van a ver cómo poco a poco le van a ir agarrando gusto a la materia. Inténtenlo una y otra vez hasta que el miedo les tenga miedo, ¿ok? Para que prontamente cuando sean internos o médicos internos de pregrado, puedan ir con toda confianza a decirle a los del laboratorio que sí ya están sus gasometrías. Gracias, y si tienen alguna duda, me la pueden decir ahorita en lo que queda de tiempo, que ya no es mucho, pero salvo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, dime. En mi caso, ahorita estamos viendo este tema y más o menos, bueno, mi confusión entra en que nuestra profesora nos está explicando y nos mete lo que viene siendo acidemia y alcalemia. Ah, ok. Eso es algo que es más técnico, no se los quise meter porque, pues dije, bueno, puede ser que no se los pregunte, pero si se los van a preguntar, la acidemia y la alcalemia es únicamente cuando el pH está variando, ¿sí? Va a haber ocasiones donde a lo mejor, y esto es muy raro, no se me vayan a confundir con lo que ya vimos. De hecho, es más, vamos a poner otro. Si el pH está aumentado, PCO2 está igual y bicarbonato está igual, o bien no sabemos sus valores, podemos decir que esta es una alcalemia. ¿Por qué? Porque se está aumentando el pH. En cambio,
Si el pH está disminuido y misma situación, está igual el PCO2, el bicarbonato está igual o no lo sabemos, se le debe dar el nombre de acidemia. Cuando ya uno de estos dos está alterado, ya se le cambia el nombre a alcalosis o acidosis. Osis quiere decir proceso en el que se está volviendo alcalótico o básico y proceso en el que se está volviendo acidótico o ácido. Pero si nada más vemos el pH, porque hay otras causas de pH que hace que varíe, ¿sí? Pero esas ya son más avanzadas. Por eso es que se les da ese término de acidemia y alcalemia. Cuando ya se altera uno u otro, ya es alcalosis. ¿Sí quedó claro? Entonces, únicamente para EMIA será pH. Y ya si se alteran los demás, ya pasamos a osis. Sí, porque EMI es de sangre. Están diciendo que se acidificó la sangre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Hay que ver los demás valores. Entonces, cuando les digan, lee una gasometría, ustedes deben decir, el paciente presenta acidemia, presenta también disminución de bicarbonato, presenta aumento de PCO2, por lo tanto, esto es una acidosis. Ok, Perdón, gracias. disminución de CO2. Ujú. Y pues básicamente, si no hay otra duda, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. De nada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas